Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En un minuto comenzamos nuestro seminario que ha sido posible con la participación del International Dialogue, el Real Instituto Elcano y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través del Seminario de Análisis de Coyuntura y Prospectiva Social. Si le parece a nuestra presentadora Licia Visidi y a nuestros comentaristas Lara Lazano e Israel Florio, vamos a comenzar la presentación de nuestro seminario. El día de hoy, como bien lo dije anteriormente, es posible este trabajo en conjunto para poder presentar un trabajo muy interesante, un informe realizado por el International Dialogue que tiene por título, en inglés, pero lo voy a decir en español, el impacto de la política eléctrica estadocéntrica en México en el comercio, el clima y la economía. Voy a presentar a nuestra ponente, quien va a presentar este informe, Lisa Visidi. Ella es directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano. Es especialista en energía de América Latina. Ha escrito numerosos informes y artículos sobre políticas y regulaciones energéticas, mercados de gas y petróleo, cambio climático, impactos sociales y ambientales del desarrollo de recursos naturales y geopolítica de energía, entre otros temas. Sus artículos han sido publicados en el Financial Times, en el New York Times, Foreign Policy, El Tiempo, el Miami Herald, Houston Chronicle, Harvard Review de América Latina y Foreign Affairs. Ella presenta frecuentemente en conferencias y paneles en Estados Unidos y América Latina. Ha sido citada por Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters y otros medios. Fue llamada a testificar ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2017. Recibió una beca de especialista de Fulbright en 2017 para enseñar un curso sobre cambio climático y política ambiental en la Universidad de Rosario en Bogotá. Anteriormente fue líder del equipo de América Latina y jefe de la oficina de Nueva York del Energy Intelligence Group, así como gerente para la práctica de energía de Deloitte. También ha sido desempeñada como directora de Entre Mundos, una organización sin fines de lucro con sede en Quetzaltenango, Guatemala. Tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de George Washington y la Universidad de Barcelona. También realizó una maestría en estudios latinoamericanos con un enfoque en el desarrollo económico y las políticas públicas de la Universidad de Nueva York. Habla inglés, español y portugués. Pues, doctora Lisa, todo un honor tenerla en UNAM. Bienvenida, aunque sea de este formato virtual. Esperemos que en próximas ocasiones podamos estar juntos físicamente en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mariana. Quiero agradecer también a mis compañeros Israel y Lara y al UNAM y el Instituto Elcano por la oportunidad de colaborar. Hemos estado en contacto por mucho tiempo y es una excelente oportunidad para colaborar. Y les agradezco la oportunidad de compartir nuestro estudio, que como Mariana dijo, es en inglés. Pero lo voy a compartir en español y espero que les interese leer el informe completo. Voy a compartir mi pantalla para presentar algunos puntos claves. Segundo. ¿Aquí están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces, pues esto es el informe que publicamos y realmente se enfoca principalmente en los impactos económicos y para el comercio de México de los últimos cambios en el marco regulatorio de México para energía eléctrica. Creo que sabemos que las regulaciones tienen un impacto directo para el sector eléctrico, pero lo que queríamos analizar era cuáles podrían ser los efectos más allá del sector eléctrico.
Entonces, creo que algunos puntos son importantes para entender el contexto de este informe. Para los que no saben, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado varias medidas que afectan la inversión privada en el sector energético del país y es una forma de dar un paso atrás en la reforma energética del 2013. El objetivo parece ser principalmente reducir la inversión privada y consolidar el monopolio de la CFE bajo una estrategia de lo que llama soberanía energética. Es importante mencionar que muchos de estos cambios no han sido implementados. Muchos han sido parados por amparos, por varias razones. En las cortes, las compañías han podido frenar los cambios, pero no sabemos qué va a pasar al final y muchos podrían ser implementados. Y creo que eso tiene implicaciones para la economía de México, el comercio y también un poco pues bastante para el cambio climático, y eso es algo que Lara va a hablar. Estados Unidos y México han tenido durante mucho tiempo una relación económica muy importante, ahora apoyado por el TEMEC, que fue la renegociación de NAFTA, que entró en vigor en julio de este año. Solo para dar los números, en 2019 México fue el mayor socio comercial de los Estados Unidos, representando casi 15% del comercio de bienes, y Estados Unidos es el mercado de exportación de bienes más importante de México, con 80% de las exportaciones mexicanas dirigidas a Estados Unidos. Entonces, ahora quiero pasar un poco por las regulaciones más importantes recientemente. Hay otras cosas que hay unos documentos de estrategias que también han publicado, pero hay 9 cambios específicos que son importantes, y creo que es importante ver que no es un cambio, tal vez no tiene tanto impacto, pero es el conjunto de tantos cambios regulatorios que es lo que realmente tiene el impacto. Entonces, primero, justo el primer mes del mandato, en enero 2019, un mes después de tomar el poder de López Obrador, el SENACE canceló la cuarta subasta eléctrica de largo plazo de energía limpia, lo que marca la cancelación indefinida de las subastas dirigidas por el gobierno. Y esto es importante porque elimina el principal mecanismo de inversión privada en el sector eléctrico, que fue la forma de proporcionar nuevas fuentes de energía a precios competitivos, y también fue el mecanismo para distribuir certificados de energías limpias. Después cancelaron 2 megaproyectos de transmisión eléctrica, y eso afecta la posibilidad de desarrollar oportunidades para reducir la congestión en la red, aumentar la generación de energías renovables, sobre todo los que están lejos de los centros de demanda, reducir las tarifas y aumentar la confiabilidad y democratizar el acceso a la energía, llegar a más sitios en el país. Después, en marzo del año pasado, CNE revirtió una medida de la reforma energética para permitir a la CFE una mayor coordinación entre sus filiales. Y el impacto fue que aumentó el poder en el mercado de la CFE y anuló los esfuerzos para garantizar el libre acceso a la red y garantizar el funcionamiento eficiente y la competencia efectiva en el sector eléctrico. Dio una ventaja a la CFE, básicamente. Después, también el año pasado, CNER modificó la normativa para permitir que las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares, los viejos proyectos de la CFE, pudieron recibir los certificados de energías limpias. Eso no ha sido implementado, pero beneficiaría principalmente a las centrales legadas y crearía muchos cells en el mercado, lo que obviamente reduciría su valor.
Después, también al comienzo de este año, la CRE propuso un cambio en los términos para solicitar la autorización para modificar o transferir permisos de generación de autoabastecimiento. Y eso impediría a los generadores que tenían esos permisos desde antes de la reforma modificarlos para, por ejemplo, tener nuevos acuerdos de interconexión con nuevos clientes. También el SENACE suspendió las pruebas preoperativas de las plantas de energía renovable y eso retrasa la operación de las nuevas plantas de energía renovable y podría beneficiar a las plantas de CFE más antiguas, que también son las más caras y las más contaminantes en general. La CENER emitió una norma que otorga prioridad de interconexión a proyectos designados como estratégicos y aumenta los requisitos para la integración y interconexión de las renovables. Y las renovables tendrían una desventaja porque la ley dice que tienes que priorizar las plantas de costo marginal más bajos cuando usas nuevas formas de contar fiabilidad. Eso da una desventaja a las energías intermitentes, los renovables. También la CRE adoptó 2 resoluciones que aumentan las tarifas de transmisión por mucho de proyectos de energías renovables construidos antes de la reforma y también afecta a algunos proyectos de energía convencional y eso podría aumentar las tarifas para muchos usuarios industriales y comerciales. Y finalmente, en agosto, la CRE vetó la publicación de varias medidas que ayudan a la inversión en el almacenamiento y la generación distribuida y también el acceso a la red. Y eso generó confusión, fortaleció la posición de la CRE en el mercado nacional de energía y disminuyó la viabilidad de tecnologías más nuevas como el almacenamiento y la generación distribuida. Entonces, los impactos económicos y comerciales, esto es el análisis principal. Quiero mencionar que Summa Energy Consulting nos dio algunos datos que fueron fundamentales en el análisis y hicieron un trabajo súper interesante. Y uno de los puntos claves es que muchas de las principales empresas multinacionales dependen de fuentes privadas de generación. Y eso les ha permitido consumir energía más limpia de renovables y de plantas de gas más eficientes, las nuevas plantas que son más limpias y más eficientes. La mayoría de los consumidores del nuevo mercado mayorista de electricidad son consumidores industriales. Entonces aquí pueden ver que la mayoría del consumo de los privados son consumidores industriales. Entonces, claramente, si aumentan los precios de estas plantas de energías limpias, va a aumentar el costo para muchas industrias. Y eso es lo que queríamos mostrar. También las privadas tienen un rol cada vez más grande en el suministro de energía. Entonces, por una parte, el sector privado es importante como consumidor, por otra parte, como en suministro. A final de 2018, en conjunto, 40% de la energía eléctrica, de la capacidad instalada venía de privados y ese número probablemente hoy día es más grande. Los proyectos de generación administrados por privados en México generalmente son más baratos que las plantas de la CFE. Entonces aquí puedes ver la CFE en verde y los privados en azul. Y generalmente incluso la misma tecnología cuando es generada por un privado es más barato.
Y eso es porque son plantas más nuevas, son tecnologías más nuevas, entonces tienen muchas ventajas y también suelen ser tecnologías más limpias. Entonces, significa que las políticas que buscan limitar el suministro privado a favor de las plantas de CFE va a implicar en el largo plazo costos más altos. No vamos a poder ver la disminución en los costos que podríamos ver si tenemos suficiente nuevas fuentes privadas. Y cualquier aumento de los costos tendrá que ser cubierto. Alguien va a tener que cubrir los costos mayores o va a implicar o un incremento de las tarifas a los consumidores o un aumento de los subsidios gubernamentales que al final es pagado por toda la población. La generación de energía eléctrica de privados ha contribuido a impulsar la economía, ha traído miles de millones de dólares de inversión extranjera directa y decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Y si no se permite que las centrales eléctricas de gestión privada entren en funcionamiento, esta inversión y este empleo se va a ver amenazado. En este gráfico, la tendencia es a un aumento en la inversión privada. Se cayó en 2016 por el calendario de las subastas, básicamente, pero en general la tendencia era de crecer. La demanda de equipos de energías renovables ofrece oportunidades transfronterizas de fabricación, inversión y comercio. El sector está creciendo con nuevos proyectos que entran en operación y eso crea nuevas oportunidades de inversión. Las políticas que perjudican la inversión privada en renovables amenazan la inversión y los empleos. Y eso afecta la cadena de suministro de las exportaciones a Estados Unidos. Ahora, México ha empezado a tener un mercado para manufactura de equipo de energías renovables. Todavía es muy pequeño. Por ejemplo, las plantas eólicas. Se asemblan las torres en México, pero importan las materias de China. En energía solar hay plantas que crean equipos de energía solar en México, pero principalmente son por compañías americanas que venden a Estados Unidos. Entonces, creo que esto es bastante pequeño, pero hay posibilidades de crecer. Pero si no hay una demanda clara en el futuro, las compañías no van a invertir en la manufactura de estos equipos. Y también es importante para entender los impactos económicos, ver que las industrias intensivas en energía son fundamentales para la economía de México porque constituyen una parte importante del PIB. Y aquí pueden ver que las industrias que más energía consumen son acero y cemento, y se exporta una gran parte de estas materias a Estados Unidos. También otros como automóviles, cerveza, estas industrias tienen cadenas de valor con Estados Unidos, exporta a Estados Unidos. Entonces, tiene impactos más allá. Si el precio de energía aumenta, tiene impactos más allá del sector eléctrico en sí, tiene impactos para el comercio, porque la energía es un insumo crítico para la economía. Y esto muestra las industrias que consumen energía del sistema de mercado mayorista, y algunos de los mayores productores mexicanos de industrias con uso intensivo de energía han podido generar y consumir energía a precios más competitivos, lo que les ha dado ventaja competitiva en los mercados mundiales. Por ejemplo, el sector automotriz está aprovechando el sistema de generación privada
de renovables, de plantas de gas eficientes para consumir energía, y se consume mucha energía en el sector automotriz y también es un sector que exporta mucho. Entonces tiene impactos para México y para Estados Unidos también. Y México es un candidato principal para nearshoring, que es el concepto de traer tu cadena de manufactura más cerca del país, que es algo que Estados Unidos quiere hacer, que hablaron en la reunión entre Trump y López Obrador, para mitigar la amenaza de la guerra de comercio con China, de COVID. Por todos estos riesgos, Estados Unidos prefiere no tener toda la manufactura en Asia, y México podría aprovechar eso, pero tiene que tener precios competitivos en energía. Y solo para mencionar brevemente los impactos ambientales, México se ha comprometido a frenar el cambio climático. En buena parte de su estrategia tiene que ver con las energías limpias. Y básicamente yo creo que no va a ser posible llegar a alcanzar las metas de México. En el corto plazo, si las políticas dejan generar energías renovables de las plantas existentes, se podría alcanzar la meta de corto plazo. Pero a largo plazo solo es posible si México continúa creando nuevas plantas de renovables. Y si eso no pasa, no va a ser posible alcanzar la meta. Y lo que estamos viendo con las regulaciones actuales, va a ser difícil que haya suficiente capacidad instalada de renovables. Entonces, para concluir, algunas reflexiones. Aunque la mayoría de los cambios regulatorios del gobierno en el sector eléctrico no han entrado en vigor, como mencioné al comienzo, creo que han tenido un impacto muy grande en la seguridad jurídica. Yo hablo con compañías eléctricas, de petróleo, incluso fuera del sector de energía, y hay mucha incertidumbre. Si una compañía ya está operando en México, va a tratar de hacerlo como lo máximo para aprovechar su inversión. Pero para las compañías que no están en México, creo que no hay interés en entrar en México ahora con este contexto. Entonces, incluso si no entran en vigor las regulaciones o los cambios, eso ya es un hecho que ya existe la inseguridad. Segundo, las acciones que han tomado para frenar la inversión privada en el sector eléctrico van a tener efectos a más largo plazo, más allá de este sexenio, porque hay que empezar a construir las plantas hoy para tenerlas en operación en un par de años. Entonces, deberían tener tener más plantas en construcción. Y finalmente, pensando en el contexto actual de COVID, México está, como muchos países, con no una crisis económica, pero una deceleración, sin duda, económica. Y hay oportunidades para crear empleo, atraer inversión, y creo que el sector eléctrico es fundamental para eso, tener energía limpia, barata y fiable. Y a largo plazo, la inversión privada en energía será esencial también para satisfacer la creciente demanda. Ahora la demanda no está creciendo porque la economía está un poco frenada, pero a largo plazo la demanda va a crecer y va a ser importante tener energía competitiva. Entonces, voy a parar aquí. Muchas gracias. También quiero agradecer a mis coautores, Nate Graham y Sarah Phillips. Y si ustedes leen la publicación y tienen alguna pregunta, me pueden escribir a cualquier de los tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisa, por esta presentación. De hecho, en el chat ya pueden encontrar la liga directa al informe en la página de Dialogue.
los invitamos a leer este informe, ya que es un tema de absoluta relevancia para nuestro país, no solo, como bien decías, Lisa, en temas de toma de decisiones de política interna de este país y los efectos que esto puede tener en distintos rubros, ¿no? Cambio climático, el propio comercio y la economía. Y para esto tenemos a dos grandes colegas expertos en este tema para poder intercambiar algunas perspectivas de este tema tan importante y de la política energética que está desarrollando la administración de Andrés Manuel López Obrador. Voy a presentarlos en el orden en que ellos han sugerido. Generalmente la casa siempre va al último, pero por alguna razón vamos a hacer una equidad de género y vamos a dar la palabra al doctor Israel Solorio, quien es el coordinador académico de este seminario de coyuntura y bajo su coordinación habrá sido posible este seminario y este trabajo en conjunto con el CANO y de International Dialogue. Israel Solorio es profesor asociado adscrito del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, nivel 1 en México, y sus líneas de investigación versan en torno a la gobernanza ambiental, la política climática y energética y la metodología cualitativa. Entre sus últimas publicaciones, pues está justo uno recién salido del horno, Renegotiation Authority in the Energy Union, a Framework for Analysis and Journal of European Integration, junto con sus coautores Ana Jarrás, me dirás tú, Israel, si lo pronuncié bien. Herranz es catalana. Perdón, no sé catalán. Y Jenny Feibras. Por favor, Israel, tienes 10 minutos para este comentario. Cuando llegue a 2 minutos pondré mi tarjetita amarilla y sabrás que faltan 2 minutos. Muchísimas gracias. Adelante, Israel. Muchísimas gracias, doctora Mariana Aparicio. Un placer siempre estar contigo en estos espacios y muchas gracias por hacer posible que podamos tener este encuentro internacional, trinacional, con Lisa Bichidi y con Lara. Para mí es, digamos, es particularmente especial, dado que son dos colegas que he seguido de manera progresiva a lo largo de los años, cada una referente en su campo, y poder dialogar en torno a este reporte de Dialogue para mí es importante, porque es mi línea de investigación y porque creo que es fundamental establecer un diálogo mucho más fluido Washington, Madrid, México, quizá pasando por escala por Barcelona también, pero es decir, es importante este diálogo trinacional, me parece fundamental y muchas gracias por apoyarnos para generar este espacio. Entonces, pues primero que nada, Lisa, un placer poder dialogar contigo de frente en torno a la presentación de este proyecto. Quisiera primero decir que el título no podría ser más sugerente, Grab the Power, agarrar el poder. Creo que dice mucho en 3 palabras de lo que representa Andrés Manuel López Obrador. En términos de que Andrés Manuel llegó para revertir ciertas tendencias que se ven dando en la administración pública de México y entonces, desde luego que merece la atención, merece la necesidad de discutir qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador en política energética. Sobra decir que el programa que tú diriges de energía, cambio climático, industrias extractivas es un referente de, digamos, respecto a política energética en América Latina. Recientemente, el año pasado, presenté en el Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto sobre energía eólica y por supuesto sus publicaciones pues siempre son cruciales y centrales para entender lo que está pasando en política energética en América Latina. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias por estar en este diálogo. Como comentábamos pues al principio de esta charla y en parte como fueron nuestras negociaciones para esta mesa virtual, un poco la tarea que me dejaron era hablar desde la perspectiva de México. Es cierto, yo no tengo tanto un enfoque económico como lo tiene propiamente el proyecto, sino más bien soy de política pública, política energética, política climática. Entonces, a partir de ahí,
y desde mi perspectiva de cómo estamos viviendo en la Academia Mexicana el sexenio Andrés Manuel, trataré de dar algunas reflexiones, aunque ya me comí mucho tiempo con la introducción. Primero me gustaría detenerme a reflexionar o a remarcar lo que representa Andrés Manuel López Obrador en la política mexicana. Que me parece que desde la UNAM, Andrés Manuel es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, es necesario remarcarlo para poder tener un diálogo. Andrés Manuel llegó con el 53% de los votos, siendo uno de los presidentes más votados de la historia. Se le ha definido en los medios como una avalancha electoral. Eh, y creo que muchas de sus acciones, incluyendo las de política energética, se han desarrollado considerando casi como que ese 53% de los votos fue un voto en blanco. Aunque lo cierto es que en gran parte muchos de estos millones de votos que acumuló, en gran medida fue un desencanto electoral ante la transición a la democracia, que se frustrada la transición a la democracia, y los gobiernos que habíamos experimentado con el PRI y el PAN, y corrupción rampante en muchos sentidos. ¿Y por qué lo digo? Porque de pronto me parece que en tener un diálogo como este a nivel internacional y hablar de la reforma energética, me parece que a veces nos olvidamos que el proceso de reforma energética en México fue bastante cuestionado, en el sentido que fue un pacto de élites conocido como Pacto por México, dentro del cual pues 3 partidos se pusieron de acuerdo y no hubo un proceso de diálogo con el resto de la sociedad. Y me parece también importante decir que la reforma energética nace con una convicción de darle competitividad al sector energético que estábamos perdiendo, y a partir de ahí se logra enmarcar digamos, en una bandera de sustentabilidad que logra apoyar estas políticas que mencionas en tu reporte. Sin embargo, creo que es importante no olvidar estos dos elementos de la reforma energética, que viene por una parte de un pacto de élites y por otro que viene fundamentalmente orientada como digamos, con una meta de competitividad matizada con sustentabilidad. Entonces, creo que a partir de ahí podemos empezar a discutir muchas cosas. Es cierto que con Andrés Manuel se ha desarrollado una cierta polarización, aunque yo más bien diría profundizado, porque es una polarización estructural que se viene desarrollando a lo largo de muchos años, y que en términos de política energética pareciera que esta confrontación se limita a energías verdes o energías limpias versus energías sucias o energías fósiles. Y me parece que es importante para entender lo que está pasando en política energética en México hacer muchos matices en ese sentido. Y Andrés Manuel y gran parte de su política energética y de sus otras políticas seguían con una convicción, y creo que no siempre puede ser, muchas veces más bien es contradictoria, de revertir el periodo, lo que él considera el periodo neoliberal. Y quiero decir que es contradictoria porque en gran medida muchos de los proyectos bandera que Andrés Manuel impulsa, como el Tren Maya, como el corredor transísmico, al final no logran despegarse de lo que es el neoliberalismo, pero sin embargo, mucho de su política energética ha sido, como bien lo dices en el documento, poner en el centro a CFE y a Pemex. Y en ese caso, incluso ha impulsado proyectos como el Proyecto Integral Morelos en contra de la resistencia de muchas comunidades. Entonces me parece importante entender que Andrés Manuel, dentro de esta contradicción, pues ciertamente me parece que lo describes perfectamente, va por fortalecer las empresas del Estado, y en esto creo que consiste agarrar el poder. Me gustaría hacer un segundo matiz que tiene que ver con entender la política energética en México. Yo creo que para tener un diálogo trinacional, creo que sería importante entender que la electrificación en México, en gran parte gracias a CFE, permitió el milagro económico mexicano en el siglo pasado. Creo que también es importante entender que Andrés Manuel se inspira en muchas figuras históricas. Dentro de ellas está el presidente Cárdenas, la expropiación petrolera, y que, digamos, creo que el petróleo está ligado al nacionalismo mexicano, y entonces es entender, digamos, estos matices de cómo en México se percibe la política energética, permite entender por qué también hay una confrontación que a veces parece ser que todo es blanco o negro,
pero que ciertamente hay sectores de la sociedad que apoyan la política energética de Andrés Manuel. Y creo que esto parte fundamentalmente de la relación con Estados Unidos y de la forma en la que fue dando un discurso en términos de política energética. Es decir, desde la reforma energética del 92, cuando se permite la figura legal de los productores independientes de energía en el marco de la negociación del Telecán, se va dando una privatización de facto del sector energético, algo que Andrés Manuel ha llamado muchísimo como la corrupción en CFE, dado que gran parte de la planta productiva de CFE se fue dejando de lado para permitir precisamente comprar energía a los privados. Y creo que entender esta parte del discurso de Andrés Manuel permite entender mucho del contexto mexicano. Porque de pronto, como lo mencionaba, me parece que a veces se habla como si, y no lo refiero por tu reporte, sino como si estuviéramos hablando de energías limpias versus energías sucias, y se habla de energías verdes como si estuvieran exentas de impactos, cuando en realidad en México y en América Latina en su conjunto tenemos pues varios años llevando sobre la mesa el tema de los conflictos socioambientales, y de hecho Oaxaca, que es uno de los paradigmas de la energía renovable en México, es precisamente uno de los paradigmas también de las resistencias comunitarias. Entonces, me parece que es importante entender este contexto para poder decir por qué está haciendo Andrés Manuel esto. Entonces, retomo parte de lo que mencionas en tu entrevista, en la entrevista que haces sobre la elección de Joe Biden, que me parece muy atinada, en el sentido que el nacionalismo energético de Andrés Manuel es fundamentalmente pro-Estado y no es necesariamente anticlimático. Lo cierto, sí, es que esta política en gran medida está orientada a revertir muchas de las acciones que se llevaron a cabo en sexenios pasados, que él acusa como afectar el interés público. Andrés Manuel pone como de tú a tú, como ligados estrechamente el interés público con el interés de las empresas estatales, y en ese sentido es que acusa el desmantelamiento de CFE y Pemex, y no es que esté haciendo una defensa de Andrés Manuel, trato de explicar desde la perspectiva política lo que Andrés Manuel ha hecho. Y creo que para terminar, aunque me comí mucho con este tema digamos, de contexto, pero que para permitir fluir el diálogo, me parece importante pensar que esta centralidad del Estado va de la mano de una política electoral de Andrés Manuel. Y por eso también gran parte de la intención de centrar los proyectos estratégicos en países del sur, en estados del sur, como con el corredor transísmico en Oaxaca o Dos Bocas en Tabasco, va justamente a atender esas zonas olvidadas del país, que además muchas de ellas fueron beneficiadas, como el caso de Tabasco, con la industria petrolera. Entonces, no tengo más tiempo porque no quiero romper las reglas que nos puso la doctora Mariana Aparicio. Me gustaría decir que, el reporte que presentas es necesario para comprender parte de la política energética mexicana. Sin embargo, habría que ampliar quizá a una lectura del análisis político y de lo que ha sido el fenómeno de Andrés Manuel para poder profundizar en debates. Tengo aquí algunos puntos a discutir precisamente sobre ya las acciones específicas de Andrés Manuel, pero si les parece, lo dejo hasta aquí y muchísimas gracias de nuevo, Lisa, por estar aquí, Mariana, Lara, gracias. Muchísimas gracias, Israel, por tus reflexiones. Sin duda alguna, esta perspectiva que nos proporcionas también nos permite entender cómo se toman estas decisiones en México desde otro análisis. Y este contexto me parece que nos va a permitir entablar el diálogo. Antes de seguir, recordarles que pueden enviarnos sus preguntas vía Facebook Live, también por Twitter y en esta página, todos aquellos que nos están acompañando en nuestra pantalla de Zoom. Para seguir el diálogo, daré la palabra a Lara Lázaro. Bienvenida a este espacio virtual Pumita UNAM. Voy a presentarte. Ella es doctora por la London School of Economics, es máster en Environmental Assessment and Evaluation por la misma universidad y licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Lara es investigadora principal del programa de Energía y Cambio Climático en el Real Instituto Elcano, profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y profesora de Political Economy of Climate Change en el Máster de International Development en el Instituto de Empresa y en el United Nations System Staff College. Ha sido directora del Máster en Environmental Management del Instituto de Empresa y también ha trabajado en la London School of Economics como fellow. Tiene una amplia trayectoria, voy a leer brevemente, si no también podríamos quedarnos aquí, de verdad tenemos unos invitados de lujo. Es investigadora de un proyecto de H2020 financiado por la Comisión Europea llamado MUSTEC, que analiza el potencial de desarrollo de la energía solar térmica de concentración a través de la cooperación. Es investigadora en otro proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital titulado La nueva ruta de la seda, influencia de China en la gobernanza global e implicaciones para España. Tiene, digamos, diversas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, más de 100 artículos académicos en las áreas de política y económica ambiental, gobernanza del cambio climático, derrames de petróleo, técnicas de preferencias declaradas y transición de energía. Ha sido también ha obtenido diversas becas de investigación en la London School of Economics. Pues Lara, un placer tenerte, igual que el doctor Solorio, tienes 10 minutos para seguir entablando el diálogo. Por favor. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Israel y Lisa. Es un placer estar aquí y un honor que el CANO pueda colaborar tanto con The Dialogue otra vez como con la UNAM. Y bueno, muchas gracias por el informe. Creo que es no solo muy detallado y muy ilustrativo, sino además muy accesible. Y bueno, de la parte de cambio climático, Lisa decía al principio, bueno, Lara hablará de qué implicaciones tiene estos cambios, ¿no? en los temas de clima. Como quizá algunos de ustedes sepan, el Real Instituto Elcano es un instituto de relaciones internacionales y por lo tanto pues comenzaré por el impacto que estos cambios pueden potencialmente tener a efectos de esta posición de México en las negociaciones climáticas internacionales. México ha sido históricamente uno de los países más avanzados en materia climática dentro de América Latina y el Caribe. Además, bueno, fue uno de los primeros que ratificó de los países no del anexo 1 la Convención Marco de Naciones Unidas. También ratificó uno de los primeros dentro de los países no anexo 1 el protocolo de Kioto. Fue uno de los primeros que voluntariamente tuvo unos compromisos voluntarios de reducción de emisiones. Además fue uno de los primeros en presentar una contribución determinada a nivel nacional dentro del marco del Acuerdo de París. El papel que jugó México en la COP16 fue sin duda uno de salvar las relaciones, las negociaciones climáticas internacionales después del fracaso diplomático, que no en contenido, diría yo, de Copenhague en 2009, en la COP15. Gracias a esta posición de liderazgo, también a nivel nacional hubo un cambio significativo. En 2012 se produce la ley climática, se adopta la ley del clima de México. En 2014 tenemos este impuesto sobre esta tasa sobre el carbono. Tenemos además en 2015 la ley de transición energética. En 2018 México adapta su ley del clima al Acuerdo de París, por lo tanto alineando la política nacional con la internacional. Y con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que esta posición de liderazgo internacional, de escucha permanente en la COP16, de traer a la comunidad internacional
a la mesa después de una debacle diplomática es algo que ha quedado en la memoria. Ha quedado en la memoria institucional y es lo que quizá desde Europa, Europa que como saben es un líder direccional en la ambición climática, y sabiendo que estamos en un momento de liderazgo climático fragmentado, con un Estados Unidos que ha dicho que va a volver a la mesa de negociaciones, pero que no podemos olvidar que ha cometido ya 2 defaults climáticos. El primero cuando adopta pero no ratifica el protocolo de Kioto, y el segundo cuando adopta y ratifica el Acuerdo de París y luego se sale acogiéndose al artículo 28 del mismo. Entonces, desde Europa sabemos que la Unión Europea y América Latina y el Caribe somos 61 países de las 195 partes del acuerdo, con aproximadamente el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tenemos unos lazos comerciales muy significativos. Lisa hablaba de la importancia del comercio, el del nearshoring. Yo creo que tanto el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, como el gran acuerdo con la Unión Europea, van a tener, de hecho el acuerdo con la Unión Europea comercial tiene ya ese elemento de alineación con el Acuerdo de París, y aunque el acuerdo con Estados Unidos y con Canadá no tiene este énfasis, pero con Joe Biden desde luego puede tener, con lo cual el respeto al Acuerdo de París y a los compromisos que hay, a los que nos hemos conjuntamente adherido, es fundamental en la reputación de México, es lo que se espera, yo diría, desde el punto de vista de la Unión Europea, como uno de los socios con los que se debe de contar a la hora de distribuir un liderazgo climático que necesariamente está fragmentado con la salida de Estados Unidos y ahora pues, con países que son más reticentes, en un momento que es crucial. Tenemos una crisis económica. En México el Fondo Monetario Internacional decía que... Disculpad, eso ha sido mi gato, que supongo que no va a venir. Estaba diciendo, tenemos una crisis económica que en México el FMI espera que suponga una reducción del PIB del 9% este año. Tenemos una oportunidad de reconstruir de una manera diferente, de reconstruir en verde. Desde la Unión Europea hemos puesto encima de la mesa el European Green Deal y es la primera vez que vamos a mutualizar la deuda, vamos a acudir a los mercados a pedir 750.000 millones que tendremos que devolver hasta finales de siglo. Hay muchos países, por las conversaciones que he tenido yo con expertos de México, esta apuesta en México no es verde hasta el momento. Sí es la apuesta de la Unión Europea en verde. Y bueno, la financiación y el fomento de las capacidades es otro de los elementos que hemos tenido en común. Además de temas de comercio, hemos colaborado en proyectos dentro del marco de Euroclima. Hemos colaborado en el fomento de las capacidades a través, por ejemplo, de la RIOC, de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Y todos estos puntos de conexión, el comercio, las negociaciones internacionales, el fomento de las capacidades, esa red de conocimiento y de compartir experiencias en la que participa México, esto es, yo creo, que lo que se espera. Con Andrés Manuel López Obrador, lo que vemos es que hay, por un lado, un retraso en la presentación del segundo NDC ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En principio, hasta donde yo sé, estaba planificado enviar ese segundo NDC a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático entre julio y septiembre de este año, cosa que todavía no ha ocurrido, pero bueno, tenemos de plazo, como saben, hasta finales de año. Y
el impacto que puede tener efectivamente la parada, el parón en las renovables es que no se cumplan los objetivos que están marcados de reducción de emisiones, es decir, que México no cumpla con sus compromisos internacionales, si bien es cierto que el COVID-19 se espera que suponga una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero de México de entre el 13 y el 14% este año. Entonces, según Climate Action Tracker, aunque las políticas son insuficientes y las últimas políticas retrasan ese cumplimiento de los objetivos a 2020 y a 2030, pero sí esta reducción en las emisiones del 13 y el 14% sí acercaría a México a esos objetivos, por lo menos en el rango más laxo, en la parte no condicional de esos compromisos determinados a nivel nacional y de esos compromisos a 2020. En cuanto al apoyo ciudadano dentro de México, 2 minutos, gracias, a la acción climática, es interesante resaltar los estudios de 2018 del Pew Research Center que hablaban del 80% de los ciudadanos mexicanos que ven que el cambio climático es una amenaza mayor para su país, y en lo relativo a el apoyo de los ciudadanos a una recuperación verde en México es de las más altas del mundo, solo después de China, también con un 80%, con lo cual hay una demanda ciudadana de mayor acción climática por parte de la presente administración, por parte del presidente y del gobierno de cara a la salida del COVID-19. Lo dejaría por ahora aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Lara, por adecuarte al tiempo. Me parece que las propuestas de ambas visiones, ¿no? México cumple o no con sus compromisos internacionales y los efectos que eso puede tener, ya nos decía Lisa, sobre atracción de inversión, también son determinantes cuando digamos, independientemente de la firma de acuerdos regionales, ¿no? En el caso de México, la Unión Europea, que estamos en espera de la ratificación, que también forma parte de un acuerdo climático, y la actual puesta en vigencia del TEMEC con una agenda climática por parte de Joe Biden, pues parece que, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, la posición de México resulta bastante compleja. Pero digamos, para seguir debatiendo, y también entendemos a tu compañero, al señor Gatto, esto es parte, ¿no? También parte de nuestro trabajo, de nuestro teletrabajo. Abrazamos al señor Gatto, no sé cómo se llama el señor Gatto, pero lo saludamos desde acá. Y bueno, tendremos una segunda ronda para su intercambio de opiniones, si les parece, en el mismo orden de aparición. Cada uno tiene entre 5 minutos para poder hacerlo mucho más dinámico y establecer las preguntas que el público ha enviado. ¿Le parece? Lisa, adelante, tienes la palabra. Gracias. Me gustaría comentar algunos puntos que hicieron Israel y Lara. Uno es, Israel, tú dijiste que se aprobó la reforma sin hacer suficientes consultas con el público. Y yo creo que esto es totalmente cierto. Y creo que el error más grande del proceso de la reforma es que el público no entendió el impacto en los precios. Entonces, el gobierno de Peña Nieto prometió una disminución en los precios, en los costos para los consumidores, y efectivamente bajaron los costos de generación de energía, pero como la mayoría de los consumidores residenciales en México reciben un subsidio, ellos no vieron una baja en sus precios en las casas, en los costos, los precios residenciales. Entonces, los costos tendrían que haber bajado muchísimo para cerrar la brecha de los subsidios y encima tener una reducción en costos para los usuarios residenciales. Entonces, creo que esto es algo que
expertos en México habían dicho que iba a ser un problema, lo sabíamos. Nosotros en el diálogo publicamos un informe en 2014 diciendo eso, porque habíamos entrevistado a expertos en México y era de esperarse. Otro comentario es que vi en el chat un comentario de cómo puedes decir que la política de López Obrador no es anticlima, pero quiero aclarar que Israel hizo referencia a una entrevista que yo hice con Business News Americas, y lo que dije es que la política de AMLO es pro Estado, no es anticlima. Esto no es el objetivo principal. El objetivo principal es pro Estado, y el clima eh, es algo como de segundo plano, básicamente. No es porque quiere no enfrentar el cambio climático. Pero yo creo que sí va a ser un poco más difícil tomar esa posición para México con Biden como presidente. Creo que es el punto de Lara de que el cambio climático va a ser cada vez más parte de los tratados de libre comercio. Es muy importante porque con TEMEC, al final, por el gobierno de Trump, no se pudo incluir textos sobre el cambio climático, aunque el gobierno de Canadá lo quería. Y Kamala Harris, la nueva vicepresidenta, votó en contra de TEMEC justamente porque no incluyó texto de cambio climático. Ahora, renegociar todo el trato, creo que no hay interés, no sería tan fácil. Fue un proceso complicado de ser aprobado, pero creo que van a tratar de alguna forma usar el Tratado de Libre Comercio para incluir mejores mecanismos ambientales y climáticos. Bueno, lo voy a dejar ahí para no pasar los 5 minutos. Muchísimas gracias, Lisa. Y ya tengo muchas preguntas a este respecto. Por favor, Israel, adelante. Muchas gracias, Mariana. 5 minutos. Ahora sí trataré de ir al núcleo, digamos, del reporte, que me parece excelente. Yo remarcaría que en realidad la política de Andrés Manuel se puede caracterizar por 3 elementos. Una, como ya lo dijimos, estadocéntrica y tratar de revertir ese pasado neoliberal, como él le bautiza. Por otro lado, hay que reconocer a Lisa y a sus coautores, porque la verdad es que a veces son muchas acciones incoherentes, a veces con poco sustento legal, que justamente es lo que ha permitido que pasen muchos amparos en contra de estas medidas, pero que Lisa y sus coautores nos permiten como entender de una manera integral cómo es que han ido avanzando cada uno de ellos. Y por otro lado, digamos, entendiendo que el acento se pone en la parte económica, creo que sería importante decir que Andrés Manuel busca una concentración de poder como parte de su proyecto político, y esto tiene que ver en gran medida con las acciones contra los reguladores independientes, el gran poder que se le ha dado a la Secretaría de Energía, digamos, a Bartlett como cabeza de CFE. Entonces, en realidad ahí pues lo que vemos es que la política energética del país la están dirigiendo unas cuantas personas solamente. Me gustaría puntualizar en los 4 minutos que me quedan algunos elementos del reporte que creo que sería interesante reflexionar con Lara, con Lisa, con el público. En primero, creo que tenemos que leer la cancelación de las subastas de manera muy clara y lo da a entender el reporte, pero como una forma de recuperar la generación eléctrica por parte del Estado. Se menciona que será más cara, más contaminante, menos eficiente, y en parte esto es cierto. Sin embargo, creo que el centro de la política energética pues es recuperar la generación eléctrica justamente con esta misión de la soberanía energética. Temas como la cancelación de la línea de transmisión del Istmo hacia Yautepec, creo que este es un tema muy interesante.
que no sé si, digamos, a nivel internacional se puede alcanzar a percibir lo que esto implica. En realidad, las dos líneas de transmisión que fueron canceladas, tomando esta como ejemplo, vienen en gran medida de proyectos de energía renovable impulsados por generadores privados. Banobras participaba la banca pública en México, y simplemente la explicación que se da es que no es parte del proyecto prioritario de la 4T, de la Cuarta Transformación, así se hacen llamar, pero sí lo está la refinería de Dos Bocas o el proyecto Integral Morelos o el cambio de aeropuerto. Entonces, creo que aquí vemos de alguna manera esta política contra la participación de los privados en la generación eléctrica, aunque me gustaría remarcar un elemento. Esta decisión fue celebrada por comunidades de Oaxaca debido a que son quienes han vivido también este impacto socioambiental de la inversión privada. Respecto a la política de confiabilidad en el sistema, las discusiones sobre interconexión, a mí me gustaría lanzar una pregunta al aire, en parte a Lara, en parte creo que el profesor Gonzalo Escribano ya está aquí, pero si estas políticas, digamos, de retroceder en temas de interconexión en energías renovables no es algo que pasa eh, o sea, pasa una vez tras otra con países que están teniendo un avance en energía renovable. Pasó con España en el 2007-2008, se les cortó el acceso al grid. Entonces, no me pregunto si es más una discusión que tendríamos que estar repensando cómo llevar a cabo la transición energética, que no solamente es la parte de la generación, sino la parte de la interconexión, y que esto representa un problema para quienes gestionan el sistema. Creo que ahí es importante pensarlo a partir de ahí. Por la parte de los CELS, hay un chiste en México, porque cuando, no sé si lo sepan, pero cuando se entrevistó a uno de los comisionados de la CRE, una senadora le preguntó que si sabía que era un CEL, y la senadora le enseñó el celular, que en México a los móviles le decimos celular, y dice, este es un CEL. Y la senadora se rió porque se daba cuenta que no sabía de política energética. Pues son los certificados de energía limpia. Yo aquí simplemente me gustaría detener al hecho de que es interesante que México, a diferencia de otros países, en su política, en la ley de transición energética y en la ley de la industria eléctrica, habla de energías limpias y no de fuentes de energía renovable. Y esto permite un amplio abanico de otras fuentes que no necesariamente son adecuadas para la transición energética que quizá los más ambientalistas vemos, ¿no? Y digamos, por último, dado que tengo muy poco tiempo ya, me gustaría decir que en realidad este veto a de la CRE a la generación distribuida, me parece que nos pone en el centro la discusión, que a mí me parece interesante. Estamos en México entre energías limpias, energías fósiles, Estado y privados, y nos perdemos de matices. Las comunidades, no tenemos dentro de sobre la mesa discusiones como comunidades energéticas, como lo hay en España o en Italia, generación distribuida, como lo plantea Lisa en el reporte. Y al final creo que es importante decirlo, Andrés Manuel López Obrador tiene un modelo desarrollista, su visión económica pasa por proyectos extractivistas, y esto, como bien lo remarcan en el reporte, va a tener una fuerte repercusión fiscal, pero algo que es importante también decirlo es ambiental y social, y es donde la pregunta de qué pasa con la política climática creo que se tendrá que responder. México está muy movido socialmente, hay muchos conflictos socioambientales, las comunidades están, digamos, contestando muchos de estos proyectos, y creo que es uno de los temas interesantes a tratar en la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Lara, por favor, adelante. Gracias. Pues cogiendo el último comentario de Israel, creo que la idea de estos conflictos socioambientales, que, bueno, obviamente no son exclusivos ni mucho menos de México, quería traer encima de la mesa las estrategias de transición justa, porque son un mecanismo que está tanto dentro del Pacto Verde Europeo como, bueno, del propio gobierno español, que obviamente no son
el silver bullet, no son la solución para todo, pero sí es cierto que se han desarrollado y hay experiencias interesantes en comunidades en transición a través de elementos o instituciones como los contratos de transición energética. En España se han diseñado pues utilizando el modelo de Francia y pues esto sí ha servido para ciertas comunidades en transición pues aceptar ciertas medidas de abandono de los combustibles fósiles, en particular del carbón en España, en el norte de España, que bueno, ha sido un elemento sensible a nivel político y complicado de negociar. No sé si quizá algunas experiencias similares podrían ser de utilidad en otras geografías, obviamente adaptándolos a pues, las especificidades de las comunidades y de los problemas que puedan causar tanto las energías renovables como los nuevos proyectos, por ejemplo el de Dos Bocas, que entiendo que también tendrá unos impactos, ¿no? Y que puede también causar tanto adeptos como personas que lo rechacen. Eso por un lado. Luego el tema de AMLO y de su foco en el Estado y no estando en contra de la política climática, de hecho me llamaba la atención la valoración relativamente positiva que hacían ciertas organizaciones no gubernamentales de su plataforma ambiental antes de las elecciones y de cómo López Obrador no había tenido el cambio climático en sus dos intentos anteriores de acceder a la presidencia, al cambio climático en su agenda, y sí en la última, en 2018, ¿no? Antes de las elecciones. Entonces, bueno, pues ha habido, entiendo que un cambio que quizá ha sido eclipsado por esas reformas más hacia el Estado sin tener en cuenta como segundo plato, como decía Lisa, el cambio climático y con un coimpacto en este caso negativo. Lo dejaría así, quizá para que haya más discusión. Muchísimas gracias, Lara. Pues bueno, les leo, les comparto algunas preguntas que han llegado en las diferentes redes sociales y también en este Zoom. César Gutiérrez desde Perú pregunta ¿por qué las decisiones tomadas por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno pueden justificarse que hay una política pro cambio climático en México? Angélica Astrid Morales les pregunta si una de las fuentes citadas fue Action Planet Tracker, quiere consultarlo más a fondo y si le pueden desarrollar mucho más este punto. Y yo quisiera también preguntar, en efecto, el TEMEC va a ser un reto en la relación binacional México-Estados Unidos con la administración Biden. Y si bien está la cláusula sunset, donde en 6 años se puede incorporar nuevos acuerdos, es cierto que tanto para el presidente como para la vicepresidente va a ser importante el tema del cambio climático. Si no están estos acuerdos paralelos firmados en enero de este año, ¿cómo considera Lisa, sobre todo que pusiste a la mesa esto, y bueno, y también lo pregunto a Lara de Israel, ¿cómo podrá afectar esta política de Estado de Andrés Manuel en este tema y la relación con Estados Unidos? Pues igual, ¿les parece? Tenemos 5 minutos cada uno para poder abordar a estas preguntas. Adelante, por favor, Lisa. Gracias. Yo creo que el Sunset Clause, el hecho de que se va a poder otra vez ver los términos del tratado, abre oportunidades para hacer este tipo de cambios, y creo que fue bueno porque reconocieron que a pesar de que al comienzo de la administración de Trump querer renegociar NAFTA, hubo mucha gente estaba en contra y hubo mucha resistencia. Al final, mucha gente reconoció que después de tantos años
después de más de 30 años, había 20 años, había una necesidad de actualizarlo. Yo creo que es demasiado pronto para decir qué se va a hacer. Todavía faltan muchos años y no sabemos cómo van a cambiar el tratado en ese momento, pero sí abre la oportunidad. Yo creo que la otra pregunta con la administración de Biden que es relevante para energía es cómo va a reaccionar más allá de cambio climático, a esa política estadocéntrica de México, porque hemos visto que hay preocupación por el lado de Estados Unidos y hace un par de semanas congresistas de los dos partidos, republicanos y demócratas, publicaron una carta diciendo que estas políticas son en violación de los términos de TEMEC. Y yo creo que muchas compañías, tal vez con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, van a tratar de usar el tratado para decir que no es válido lo que están haciendo en política energética en México. Pero a pesar de esa carta, la administración de Trump no fue muy vocal en criticar la política energética de México. Solamente el embajador Landau sí ha hecho algunos comentarios públicos, pero la impresión es que la administración no se ha preocupado demasiado por eso. Entonces la pregunta es si el gobierno de Biden va a tratar de también poner ese tema en la mesa como parte de una renovación de la relación con México. Creo que en general van a tratar de cambiar mucho la agenda bilateral entre Estados Unidos y México. No se va a enfocar tanto en oposición a la inmigración y se va a enfocar en temas más diversos y colaboración en diferentes niveles, no solamente entre los presidentes, sino a todos los niveles de gobierno. Creo que vamos a recuperar un poco esa colaboración que siempre hemos tenido con México. Y estos son mis comentarios a esa pregunta. Muchas gracias, Lisa. Por favor, Israel. Sí, muchas gracias, Mariana. Bueno, primero decir que sí creo que será fundamental esta relación bilateral México-Estados Unidos y será interesante mantener los nexos de comunicación entre las instituciones para poder, digamos, seguir monitoreando estas discusiones. A mí me gustaría tenerme un poco en la pregunta de la política climática de Andrés Manuel o de México propiamente. Yo creo que es importante decir que la Ley General de Cambio Climático de 2012 se pensaba como una forma de institucionalizar la acción climática precisamente para no estar supeditada a decisiones o voluntades políticas. Y yo creo que a veces me quedé mucho con esta palabra de diálogo. A veces es donde creo que nos falla el diálogo México, Estados Unidos, Europa, porque creo que no entendemos a veces que, o no nos detenemos a pensar que somos diferentes sistemas políticos. La sociedad, por mucho que apoye las políticas de cambio climático, o por mucho que, digamos, digan que sí están a favor de las energías renovables, lo cierto es que la sociedad en la política climática se ha visto básicamente no ha sido parte, así es una política climática institucional que depende de una persona, que era del presidente. Primero fue de Calderón, después Peña Nieto, se ha ido apagando y que ahora con Andrés Manuel la política climática básicamente es inexistente. Tenemos unas instituciones muy bonitas, pero que no funcionan, y donde de tener la cabeza en Semarnat, que es medio ambiente, que tuviera un papel preponderante, ahora quien lleva la voz cantante en
en la SIC, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pues en realidad es la Secretaría de Energía. Y esto nos habla de que en realidad seguimos, creo que en gran medida, con una política personalista en México, donde a veces la gobernanza multinivel se queda en la relación entre 3 personas de 3 niveles de gobierno y donde falta precisamente profundizar en la participación social. Y creo que ahí por eso es importante este diálogo. Me parece que la visión económica que arroja este reporte es muy importante, pero me parece que para comprender de manera integral la política energética de la 4T, es importante ver tanto esta dimensión política que ya mencionaba como la dimensión social. Y la dimensión social, la realidad es que México, pues sus riquezas naturales, gran parte donde se pueden explotar recursos de energía renovable, están en territorio indígena, los pueblos indígenas tienen unos derechos territoriales diferentes, que es algo que Andrés Manuel tampoco le ha importado, ha hecho consultas a modo, y esto ha generado muchas protestas. Entonces, sí creo que como para darle un poco ya la palabra a Lara, creo que parte de las discusiones que se tienen que dar en México es en gran medida salirse únicamente de la visión económica de los números de la inversión y empezar a entender que se necesita una transición energética justa que incluya pues, a la sociedad en su conjunto con la pluralidad que México involucra, esta transición justa de la que hablaba Lara, y que me parece que para eso es importante también la reactivación de las voces sociales que van mucho más allá de ciertos sectores que han estado opuestos a la política energética, pero que en realidad tenemos que abrir el panorama a una movilización social importante que existe en México, como son los grupos feministas o los grupos indigenistas o los ambientalistas. Y pues con esto dejaría todo, pero muchas gracias de nueva cuenta a Lisa, a Lara, a Mariana por esta mesa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Israel. Lara, por favor, adelante. Gracias. Pues sí, otro de los, en cuanto a la parte legislativa, es interesante. Hicimos un estudio con Sandra Guzmán, basándose en el estudio de Sandra Guzmán y de Alina Berchenkova en el CAN, haciendo un análisis comparativo de las iniciativas, tanto legislativas como ejecutivas, en Chile, México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, a Alemania y China. Y de la ley, entiendo que después del comentario de Israel, de estas instituciones no están funcionando, no hay la voluntad política de poner esto en marcha. Es cierto que había en la ley de 2012 muchos elementos institucionales que identificamos como fundamentales para tener al menos una arquitectura institucional robusta. Es decir, había estas emisiones, estos objetivos de reducción de emisiones a 2030 y 2050, un pico de emisiones, si mal no recuerdo, en 2026, estos objetivos que hemos mencionado a lo largo de la charla de energía limpia, un sistema nacional de clima, un consejo, el C3, de asesoramiento independiente, que en principio es una buena idea, pero si no tiene financiación y no tiene un mandato y es voluntario, pues obviamente es una institución débil. La financiación también ha sido deficiente, hasta donde sabemos por los análisis académicos. Entonces, si bien, y para contestar la pregunta de César Gutiérrez en el chat, pues hay iniciativas que son interesantes, que tienen muchos elementos que potencialmente podrían ayudar a esa transición energética y a esa descarbonización, pues uno de los elementos fundamentales es esa estabilidad, ¿no? Esa certidumbre en los horizontes y esa voluntad política, y evidentemente pues parece que no estamos en ese momento ahora mismo. Tampoco hemos hablado de, y volviendo un poco a la importancia de la economía y alejando un poquito de la transición justa, de qué es lo que nos dicen los analistas internacionales en relación con cuáles son los multiplicadores económicos a largo plazo y cuáles son los impactos en términos de cambio climático de distintos tipos de inversiones. Hay un estudio relativamente reciente de la Universidad de
de Oxford con el profesor Cameron Hepburn, Nicholas Stern, Dimitri Zengelis, etcétera, que nos habla de esos mayores multiplicadores económicos a largo plazo de ciertas inversiones, incluyendo en infraestructuras verdes, en I+D, en formación de las personas, con lo cual, si los ingresos que provienen del sector del oil and gas, vamos, del sector petrolero en México van en descenso, se espera que suban ligeramente el año que viene, pero estos últimos años han ido en descenso, pues quizá también convenga pensar en otras alternativas que pueden dar mayores multiplicadores a largo plazo, ¿no? Y hacer un análisis específico de estos multiplicadores a largo plazo para México como una de las posibles vías de solución, y pensando también en que si México quiere cumplir con sus compromisos internacionales, los análisis de la Universidad de UCL, de University College London, de McLady de Ekins de 2015, indica que hay un porcentaje muy elevado de los recursos fósiles de América Latina que van a tener que quedarse en el suelo. Entonces, bueno, esto es otro de los elementos que tendrá, supongo, un espacio de reflexión, por lo menos a medio o largo plazo. Gracias. Muchísimas gracias, Lara. Pues digamos, estas reflexiones son súper interesantes. Yo celebro este diálogo entre tres distintos países, con tres instituciones que nos preocupan este tema. Nos queda un poco de tiempo, si quieren solamente un minutito para cerrar una idea o despedirse, cada uno de ustedes, si les parece bien, y ya yo cierro el seminario. Lisa, por favor, adelante. Gracias, Mariana. Pues un comentario para cerrar. Me gustaría volver al tema de la recuperación verde. Yo creo que viendo toda la región de Latinoamérica y el Caribe, no solo México, sino los otros países también, mi impresión es que se habla un poco de la idea de una recuperación verde, de invertir en infraestructura verde, pero hace falta propuestas de políticas públicas más específicas. He visto en Europa no solamente hay propuestas, sino cosas concretas que están pasando. En Estados Unidos, el presidente electo Biden tiene propuestas muy concretas y es una parte fundamental de su plan para la recuperación económica, tiene que ver con sostenibilidad. Y en los países latinoamericanos no hay ni siquiera muchas propuestas concretas. Y creo que hace falta un análisis más profundo de lo que se puede hacer dentro de las circunstancias para los países que son más pobres en general. Pero creo que hay oportunidades interesantes de financiar para los países que no tienen muchos recursos, aprovechar otros fondos de recursos como los bancos multilaterales y juntar dinero también con el sector privado que tendría un rol muy importante. También ver posibilidad de crear empleo en zonas rurales, por ejemplo, con conservación de bosque, también en ciudades hay oportunidades en transporte limpio. Estas son ideas, pero creo que México y otros países necesitan propuestas más concretos. Tal vez es una tarea para UNAM. Y bueno, quería concluir con esto porque me parece que es un momento muy importante para hablar de la recuperación económica, y eso también tiene mucho que ver con el tema del informe, porque se enfoca en realmente cómo la energía es un insumo importante para la economía. Entonces, si vamos a ver un crecimiento económico verde, también energía eléctrica es una parte fundamental de esta conversación. Con esto cierro y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de colaborar este espacio con ustedes.
Muchísimas gracias, Lisa, por tus reflexiones y por presentarnos el informe junto con tus coautoras. Israel, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Mariana. Trataré de ser bastante breve. En realidad, solo me gustaría decir que ha sido un placer poder dialogar contigo, con Lara y con Lisa. Em, Traté de centrar en gran medida mis participaciones más en una dimensión política que no era el centro del informe, precisamente porque creo que la lectura económica del reporte es impecable, digamos, es vasta, pero me parece que para entender mucho de lo que pasa en México, y creo que en gran medida en América Latina y en otras partes del mundo, es importante asomarse a esta dimensión política, social. Y creo que justamente es por eso que metimos un proyecto que empezará el próximo año, que es para entender la política de Andrés Manuel a partir de un marco populista, y tratar de entender cómo, o sea, cómo esta política populista de Andrés Manuel, la élite conservadora contra el pueblo bueno, parte del discurso se ha expandido a partir de de muchas políticas sectoriales, y donde Mariana y yo nos centraremos, yo en el caso de Dos Bocas, de la política energética, Mariana en la relación con Estados Unidos. Pues es importante que desde la UNAM creo que podamos colaborar con socios como el Real Instituto Elcano, como The Dialogue, pues para tratar de explicar este fenómeno político que ha sido la Cuarta Transformación en México, y que pues más allá de los cuestionamientos que se le puede hacer, lo cierto es que tiene mucha fuerza política, y como nos lo indica en el caso de la política energética, el reporte de Lisa, estas acciones van a tener una repercusión a mediano, largo plazo. Si tuviéramos aquí a colegas más ambientalistas dirían que se está jugando el futuro de la humanidad, y es cierto. Entonces creo que es importante entender también esta dimensión política, y ojalá sigamos teniendo más oportunidades de colaboración como esta. Muchas gracias a las tres. Muchas gracias, Israel. Por favor, Lara. Muchas gracias, Mariana, Lisa e Israel. Ha sido un placer siempre escucharos y aprender de vosotros. Terminaría quizá recordando este marco de las ventanas de oportunidad de Kingdom, ¿no? Reconocemos el problema, sabemos que existen las soluciones y nos enfrentamos a una condición política, una situación política que es compleja, ¿no? De un liderazgo climático muy fragmentado que necesita de actores que tradicionalmente han sido líderes en las negociaciones climáticas internacionales, como lo ha sido en momentos muy delicados de las mismas México, salvando esas negociaciones multilaterales en 2010, poniendo encima de la mesa temas de adaptación, temas de pérdidas y daños, sabiendo que, bueno, que hay oportunidades también de colaboración en este nuevo espacio del Pacto Verde Europeo y de una recuperación verde, y que obviamente tendrán que estar aterrizados en las realidades de México y de los distintos países. Y respondiendo a Lisa el comentario sobre la necesidad de proyectos concretos, he puesto ahí en el chat, por si a alguien le resulta de interés, una referencia a un artículo de prensa en el cual se presenta 1000 proyectos listos para la implementación en los próximos 2 años, que son los 1000 Shovel-Ready Projects, para la Unión Europea de los 27, pero esto es quizá una iniciativa que se podría adaptar y aterrizar en otros países, en este caso México, como una salida verde a la crisis del COVID-19. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisa. Pues ha sido todo un placer estar con ustedes, Lisa, Israel, Lara. También saludamos a Gonzalo Escribano, que está acá también con nosotros. Y pues esperamos que esta sea la primera de muchas en términos de colaboración interinstitucional. Agradecemos al The Dialogue, Real Instituto Elcano